Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, Bien, profe, profe. ahora sí me conecté. Sí, me El había otro link equivocado de no enlace. era. Sí, me equivoqué de enlace, que le pasé el enlace de otro curso. Se me pasó, po. Alguna vez tenía que pasar. ¿Ya? Así que vayan conectándose al enlace que les publiqué ahora. Bien, vamos a comenzar pronto. Paciencia, paciencia. Vamos a esperar al resto que se conecte. Ya estamos empezando. Espero que el resto se haya podido conectar. Disculpen el error del enlace que les mandé. Vamos a dar inicio. Ya, muchachos. Estábamos en la clase pasada donde estuvimos viendo la proporcionalidad directa, pero nos faltaron hacer algunos ejercicios, así que ahora los vamos a empezar. Ya estuvimos definiendo qué es lo que era una variable, dependiente y variable independiente, ¿bien? Y después lo que era la proporcionalidad directa. Estuvimos viendo algunas situaciones, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es en base a la siguiente tabla, ¿cierto? Vamos a hacer un problema que dice que en base a la siguiente tabla se muestra la edad de una madre y de sus hijos según los años transcurridos a partir del año recién pasado. ¿Ya? Entonces en esta tabla podemos ver que en la primera línea aparecen los años, el tiempo transcurrió en años, ¿cierto? Pasó un año, pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años. ¿Bien? Y la edad del hijo fue variando de 6, de 10, de 15, de 20. ¿Cierto? Y la edad de la madre 26, 30, 35, 40. Entonces, a partir de esta tabla, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos definir? Podemos decir si estas edades son directamente proporcionales. ¿Qué teníamos que definir para ver si las edades eran directamente proporcionales? En mi caso, profe, es directa porque la edad del hijo aumenta y de la madre también. Y de la madre también aumenta, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bien. Perfecto. A ver, déjeme solucionar aquí un pequeño problema. Ya, ahí está solucionado. Todavía no está solucionado.
Siento que se me está fallando el lápiz. Ya. Entonces estábamos en este problema donde teníamos las edades de una madre y de su hijo. No, me está fallando esta cosa. Ahí estamos. Perfecto. Ya. Entonces, habíamos preguntado si las edades son directamente proporcionales. ¿Son directamente proporcionales las edades de la madre y del hijo? Y por ahí el compañero dijo que sí, porque la edad del hijo y la edad de la madre aumentan. Precisamente esa es la respuesta. Tanto la edad del hijo como de la madre aumentan. Así que ahí Diego está bastante bien. Bien, entonces, si la edad del hijo y la de la madre aumentan, podríamos hacer una relación entre la edad del hijo y la de la madre. ¿Cierto? Podríamos establecer algún tipo de relación, porque la madre tenía 26 años cuando el hijo tenía 20, perdón, tenía 6 solamente. ¿Cierto? Y aquí podríamos hacer una división. ¿Cómo sería esta división? ¿Cómo sería? ¿Cuánto nos da esa división de ahí? 26 dividido en 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 dentro del 26? Hasta el momento podríamos decir que cabe 4 veces, nos sobran 2, ¿cierto? Y el 6 en el 20 cabe 3 veces y vuelven a sobrar 2 y 3 veces, ¿cierto? Entonces es un 4,3 periódico, ¿ya? Esa es nuestra constante que debería repetirse si hacemos esta división de acá, ¿ya? O sea, si dividimos 30 con 10, también debería dar 3. O sea, también debería dar el 4,3, ¿ya? Pero nos damos cuenta de que aquí solamente da 3, ¿ya? Entonces, no hay una constante entre la relación entre la edad de la madre y del hijo. Por lo tanto, podríamos decir que son directamente proporcionales, porque está claro que si aumenta la edad del hijo, también aumenta la edad de la madre, pero aumentan de manera proporcional, de manera directamente proporcional, y la respuesta es que no, porque cada vez que hacemos la relación entre la edad de la madre y la edad del hijo, por ejemplo aquí 35 dividido en 5, ¿cuánto me da 35 dividido en 5? Y en este caso sería 2, ahí el 5, después se forma un 50, en 50 sería 3, y sobran de nuevo 5, entonces un 2,3 periódico. ¿Ya? Entonces fíjense que todas las constantes, las que deberían ser la constante de proporcionalidad, son distintas. Y eso es lo que tienen que ir analizando ustedes. Cada vez que vean proporcionalidades distintas, cada vez que vean que, por ejemplo, la edad de la madre y la edad del hijo se van acercando, aquí claramente podemos determinar que en el año cero, ¿cierto? Cuando habían 0 años de vida del hijo, la madre tenía 20, así que el hijo nació cuando la madre tenía 20 años. De ahí no van a ir aumentando proporcionales, van a ir aumentando en la misma cantidad, ¿ya? Porque se va aumentando el año, ¿cierto? Para ambos. Sin embargo, no van a tener la misma cantidad de años o no van a tener una proporción de años. De hecho, la edad del hijo y la de la madre se van acercando cada vez más. Cuando el hijo tenga 80 años, la madre debería tener 100, ¿cierto? Y eso ya no es proporcional. Aquí lo que estamos preguntando es que si hay una directa proporción entre las edades. ¿Son directamente proporcionales las edades? En este caso no. A pesar de que las edades van aumentando en conjunto, no son directamente proporcionales debido a que no es un aumento proporcional que se va dando en las edades, sino que las edades van aumentando según el año. Aquí sencillamente se le va sumando algo, no se le va multiplicando algo. ¿Ya? Así que en este caso no son proporcionales. ¿Por qué no son proporcionales? Porque la constante de proporcionalidad no es la misma. Entonces aquí decimos que no son directamente proporcionales. Directamente proporcionales.
proporcionales debido a que la edad no aumenta en una proporción directa. Aquí edad, la edad no aumenta, aumenta en una proporción directa. Proporción directa, perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cada vez que les pregunten por una proporcionalidad, tomen un par de valores, ¿cierto? El valor de la madre y el del hijo, y de nuevo en 5 años más, y dense cuenta que las constantes de proporcionalidad, que en este caso nos dio 4,3 y aquí 3 y en la siguiente 2,3, se dan cuenta que no son las mismas, entonces la proporcionalidad no se da en este caso, a pesar de que van aumentando. No siempre cuando va aumentando un valor y aumenta el otro, va a ser de manera proporcional. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Vamos con otro problema. En este siguiente problema nos dice, en días de mucho calor, el dueño de un kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que venda. Complete la siguiente tabla. ¿Cómo completamos la siguiente tabla para hacerlo de manera proporcional? Fíjense bien que con una botella vale 500 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto valdrá dos botellas? 1000. 1000 pesos, ¿cierto? 1000 pesos. 5 botellas, ¿cuántos serán? 1500. 2500, muy bien. ¿Y con 8 botellas? Si es que una valía 500, ¿cuánto valen 8? Serían 4, 4000. ¿Ya? Y con 12 botellas, ¿cuánto sería con 12 botellas? Sería 6000. Y con 17 botellas, ¿cuánto sería? 8500. 8500, excelente. Y con 24 botellas ya tendríamos 12000. Y con 48 tendríamos 24000. ¿Ya? Básicamente es este número multiplicado por los 500. ¿Ya? Porque 500 es lo que formamos en nuestra constante de proporcionalidad. Aquí podemos hacer una pequeña división para averiguar cuál es nuestra constante de proporcionalidad. 500 partido en 1. Con eso ya sabemos que son 500 la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, la otra debe mantener la misma constante de proporcionalidad. Si tenemos 1000 dividido en 2, también deben ser 500. 500 es nuestra constante de proporcionalidad porque es el precio de la botella. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, la última que dice 24.000, ¿ya? Si lo dividimos en 48, también nos debería dar 500, que es la constante de proporcionalidad. Que esa siempre se mantiene constante. Ahí había anotado 5.000, eran 500. ¿Ya? Porque cada botella vale 500 pesos. ¿Bien? Entonces, una vez que completamos esa tabla, ahí la tenemos ya rellena, vamos a graficar estos precios, ¿cierto? Entonces, con una botella, ¿cierto? Una botella, el precio fue 500, perdón. ¿Ya? Fue 500. Por lo tanto, aquí cuadramos esos dos puntos y ahí tenemos un punto para definir el precio de una botella. De dos botellas, ¿cuánto sería? De dos botellas es 1000. ¿Ya? Entonces de dos botellas vamos hasta el 1000. Por ahí. ¿Ya? De tres botellas sería 2000. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? No, parece que me estoy equivocando ahí. Ya, saltémonos a los datos que ya tenemos. 5 botellas serían 2500. Con 5 botellas tenemos hasta 2500. Ahí, ¿cierto? Con 8 botellas tenemos un precio de 4000. ¿Ya? Supongamos que el 4000 está por ahí.
Ya, con 8 botellas ya tenemos 4.000. Y ahí tenemos varios puntos. ¿Ya? Con 8 botellas ya tenemos 4.000. Entonces aquí lo que estamos graficando es básicamente una línea recta. Con cero botellas obviamente sería cero. Con 2 botellas 1.000. Con 5 botellas 2.500. Y con 8 botellas 4.000. Entonces se forma ahí una línea recta. Y fíjense que por todos los puntos que pasa esta línea recta, ya sea por esta, por esta de acá, que ahí me pasó bastante chueca. Lo voy a hacer mejor. Ahí. ¿Ya? Y se dan cuenta que todas esas intersecciones representan valores. ¿Ya? Con 3 botellas era 1.500. Con 4 botellas era 2.000. ¿Ya? Con 6 botellas era 3.000. Con 7 botellas era 3.500 y así sucesivamente. ¿Ya se van dando cuenta entonces cómo se grafica esto? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Y todo esto también lo podemos extrapolar a lo que es, por ejemplo, eh, un asunto muy simple, que es, por ejemplo, una báscula. ¿Ya? Déjenme buscar aquí una báscula. Ya, imagínense que están ustedes ahí en la feria, por aquí cerca también en la Vega, puede ser. Y quieren, lo que ustedes quieren hacer es, eh, ya, por ahí, ¿ya? Tienen ahí una especie de báscula, como la que se ve en esta imagen, ¿cierto? Estas básculas que aparecen generalmente en las carnicerías, el- en los puestos donde venden frutas, donde les pesan la fruta, ¿cierto? Entonces ahí aparecen algunos datos. Por ejemplo, si yo quiero comprar papas y supongamos que la papa está a 1.500 pesos, 1.500 pesos el kilo. ¿Ah? 1.500 pesos el kilo, dice ahí el letrero. ¿Cierto? Pero yo saqué ahí unas 8 papas y estas 8 papas me pesaron 1.850 gramos. ¿Ya? Me marcó ahí en la báscula 1.850 gramos. Si el peso unitario por kilo es de 1.500, ¿cuánto me va a marcar esos 1.850 gramos? ¿Qué creen ustedes que pasaría ahí? ¿Ya? Si ahí estoy comprando papas en la feria. ¿Ya? Y la báscula marcó 1.850 gramos. ¿Cuánto será el precio que debo pagar? Ayúdenme a completar eso. ¿Cómo sería? ¿Qué idea creen ustedes que podrían ocupar? ¿Ya? ¿Cuánto sale un kilo de papas? Eso de ahí, ¿cierto? 1.500. Esa va a ser mi constante, ¿ya? Esa va a ser mi constante. El kilo de papas va a pesar 1.500, perdón, va a valer 1.500 pesos, ¿ya? Un kilo de papas. ¿Cuánto es un kilo? Son 1.000 gramos. Entonces ya puedo deducir cuál es mi constante. Mi constante va a ser 1,5. Por lo tanto, este 1,5 va a multiplicar a este 1.850, ¿ya? Para averiguar cuál es el precio. ¿Cuánto dará 1,5 por multiplicado, ¿cierto? Ahí, la multiplicación, por 1.850. ¿Quién me podría hacer ese cálculo? Profe, a mí me dio 2,775.
¿Ya? Pero colocaste 1850, ¿cierto? No, no 1,850. Exacto. 1850 por 1,5, que esa es la constante de proporcionalidad, la que voy a ocupar. ¿Ya? ¿Cuánto debería Profe, dar? Dígame. 2.775. Ya, 765, ¿cierto? Y ese es el precio que tengo que pagar por los 1850 gramos de papa, ¿cierto? 2765. Bien cara la papa. Está cara la papa. ¿Ya? Supongamos que ahora voy a pesar manzanas. Y las manzanas están un poquito más baratas. Las manzanas están a 700 pesos el kilo. ¿Ya? Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a ver mi constante de proporcionalidad. Y yo pesé las manzanas y me dieron 2450 gramos. ¿Ya? 2450 gramos de manzana. Entonces yo quiero ahora saber cuánto va a ser el precio de esos 2450 gramos de manzana. Si sé que el kilo de manzana vale 700 pesos. ¿Ya? Un kilo está interpretado por 1000 gramos. Ahí tenemos que deducir cuál es la constante de proporcionalidad. ¿Qué pasa si dividimos esas dos cantidades? 700 dividido en 1000. ¿Cuánto nos da? Me dio 0,7. 0,7. Y ahora ese 0,7 es nuestra constante de proporcionalidad. Y esa constante la vamos a tener que multiplicar por el peso de mis manzanas en este caso. Son manzanas. ¿Ya? Entonces, quiero saber cuánto van a valer 1450 gramos de manzana. ¿Cuánto me va a marcar la báscula que vale todo esto? Y para eso tengo que hacer la multiplicación. El 0,7 por el 1450. ¿Cuánto me da todo eso? 1015. ¿Cuánto me da? Me dio 1015. 1015. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que escribir 1000, no 1500, sino que... Sí, apareció esto. 1015 pesos. 1015 pesos tengo que pagar en total por los 2 kilos y tanto de manzana. ¿Estás seguro que da eso? Me parece que da un poquito más. A ver, hagamos bien la multiplicación. Yo les enseñé a multiplicar números decimales. ¿Ya? Cuando multiplicamos números decimales, los números significativos. 7 por 2450. Entonces 7 por 2450, multiplico por el 0, me queda 0, multiplico por el 5, me queda 35, me reservo 3, por el 4 me da 28, más 3 son 31, me reservo 3 de nuevo, 7 por 2 son 14, pero más el 3 son 17. Entonces, en total me da todo eso. Pero acuérdense que hay un decimal, así que este cero queda fuera. 1715. ¿Ya? Eso era. 1715, eso me quisiste decir, ¿cierto? 1715 era el precio que tengo que pagar en total. Entonces, para eso sirven las proporcionalidades directas. En una simple báscula que ustedes pueden ver en cualquier mercado, en cualquier feria de barrio, ¿cierto? Cuando van a comprar las frutas, van a comprar las papas, ¿cierto? Y se las tienen que pesar. Ahí es donde aparecen las proporcionalidades directas, ¿ya? Donde ustedes pueden deducir una constante de proporcionalidad en la cual van a multiplicar después por los gramos que están comprando del producto, ¿ya? Y ahí pueden ahí calcular antes incluso que les salga el precio. Obviamente esta máquina está diseñada para hacer este cálculo y lo hace de manera bien rápida, ¿ya? Pero no es tan difícil. ¿Se va entendiendo?
¿Lo van entendiendo, chicos? Díganme que sí, por favor. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿les parece si hacemos un ejercicio del librito que les pasé? ¿Quién tiene en su poder el librito? Acuérdense que se los pasé y ahí estamos haciendo algunos de los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro ejercicio que se refiera más o menos a lo mismo. Por ejemplo, este que aparece acá, ¿ya? Este que dice 5 metros de tela valen 12.000 pesos. ¿Cuántos valen 40 metros de la misma tela? ¿Ya? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Ya? Si 5 metros de tela valen 12.000, ¿cuánto valdrían 40 metros de esa misma tela? Y eso es lo que tenemos que solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo creen ustedes que podríamos solucionar esto? Y aquí es donde vamos a empezar a escribir algunas cosas. Por ejemplo, podríamos deducir una constante de proporcionalidad con estos dos valores, con el 12, 12.000, y con el 5. ¿Ya? Podríamos escribir 12.000 dividido en 5. Ahí tenemos una razón, y esa razón nos va a dar un valor constante. ¿Cuál sería ese valor constante? ¿Cuánto es esa división? ¿Cuántas veces cabe el 5 dentro del 12.000? ¿Cuánto sería ese valor constante? El 5 en el 12 me cabe dos veces, me sobran 2, con el otro 2 son 20, 20 dividido a 5 son 4, ¿ya? Y me sobran dos ceros, o sea, 2.400. ¿Ya? Esa es mi constante de proporcionalidad. Quiere decir que cada metro de tela vale 2.400 pesos. Pero ahora yo quiero saber cuánto valen 40 metros de tela. ¿Qué tengo que hacer si ya sé cuánto vale un metro de tela? ¿Qué debería hacer? Debería multiplicarlo, ¿cierto? Porque sé que un metro de tela equivale a 2.400. ¿Cuántos serán 40 metros de tela? Entonces, lo mismo que estos 2.400, pero multiplicado por 40. ¿Ya? Lo vamos a multiplicar por 40. ¿Cuánto es 2.400 por 40? 96.000. 96.000. Salió bastante. 96.000 pesos tienen que pagar por 40 metros de tela. ¿Ya? Y se dan cuenta que no es tan difícil. Vamos con el otro problema. Entonces aquí vamos bajando. ¿Ya? Y aquí tenemos otro problema que dice, un automóvil, un automóvil recorre 1.000 metros en 20 segundos. ¿Qué distancia recorre en 80 segundos? Entonces ahí de nuevo tenemos que deducir la constante de proporcionalidad. Por cada 1.000 metros recorre, o sea, cada 1.000 metros lo recorre en 20 segundos. ¿Ya? Cada 20 segundos recorre 1.000 metros. O sea, la constante de proporcionalidad aquí sería 1.000 dividido en 20. ¿Cuánto es 1.000 dividido en 20? Son Cuenta. 50. Esa es mi constante de proporcionalidad. ¿Ya? Y la misma constante de proporcionalidad debería tener a los 80 segundos. Entonces, ¿qué valor va a ir aquí para que me dé esa misma constante de proporcionalidad de 50? Entonces ahí quiero que vean que ese 80 que ven ahí
se tiene que pasar para el otro lado multiplicando. Si aquí a este lado está dividiendo, al otro lado pasa multiplicando. Entonces, x es el valor que yo quiero averiguar, se obtendría con 50 multiplicando a 80. ¿Cuánto es 50 por 80? 4.000. 4000. Entonces, en 80 segundos recorre 4000 metros. ¿Ya? O sea, 4 kilómetros. ¿Se dan cuenta? ¿Es difícil o no? ¿Quién todavía lo encuentra difícil? Ya, vamos a hacer otra. Vamos a ir avanzando. Y tenemos el siguiente problema, en donde dice que 8 trabajadores agrícolas trabajan preparando un sembrado de 630 metros cuadrados durante una jornada de 8 horas. ¿Cuántos metros cuadrados para sembrado alcanzarán a preparar 48 trabajadores en las mismas condiciones? ¿Ya? Y esta me parece que no es una proporcionalidad directa. Fíjense bien. Porque aquí, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Ya? Son primero 8 trabajadores, ¿ya? Que eh, preparan un sembrado de 630 metros cuadrados en 8 horas. Son 3 datos los que nos dan. ¿Ya? Y tenemos que discriminar si estos datos son inversamente proporcionales entre sí o directamente proporcionales entre sí. Entonces, tenemos los 8 trabajadores, ¿cierto? Si aumentamos la cantidad de trabajadores, ¿aumenta la cantidad de metros cuadrados que pueden cubrir o no? Si en vez de 8 trabajadores fueran más trabajadores, ¿podrían cubrir más metros cuadrados o menos metros cuadrados? ¿Qué creen ustedes? Que aquí es donde quiero que empiecen a razonar. Si aumentan la cantidad de trabajadores, aumenta la cantidad de metros cuadrados que pueden cubrir, que pueden sembrar. Chicos, ¿me están escuchando, cierto? Es que no me contestan. Ya, lo ideal es que ustedes me hubieran contestado que sí se pueden completar esos metros. Si yo aumento la cantidad de trabajadores, también van a aumentar la cantidad de metros. Por lo tanto, los trabajadores, los trabajadores y los metros cuadrados de sembrado son directamente proporcionales entre sí. Por lo tanto, lo que corresponde es que yo los anote así. Los 630 partido en la cantidad de trabajadores me van a formar una constante. Pero al mismo tiempo hay otra variable, que es el tiempo, que aquí son 8 horas. Si aumentamos el tiempo de trabajo de los trabajadores, ¿van a sembrar más o van a sembrar menos? Son los mismos 8 trabajadores, pero le aumentamos el tiempo. En vez de 8 horas van a ser más horas. Yo digo que pueden sembrar más. Pueden sembrar más. Por lo tanto, entre los entre el sembrado y el tiempo también tenemos una proporcionalidad directa, ¿ya? Por lo tanto, estos van a estar ahí dividiendo. Pero fíjense abajo, si yo aumento la cantidad de tiempo, ¿ya? Y quiero cubrir la misma cantidad de metros cuadrados, esta vez la cantidad de metros cuadrados se mantiene constante, ¿ya? Y yo aumento, por ejemplo, la cantidad de trabajadores. ¿Más trabajadores se van a demorar más o menos tiempo en sembrar el mismo terreno? Se puede demorar menos. Se demoran menos. Entonces, en este caso,
Si aumento la cantidad de trabajadores, se demoran menos. El tiempo y los trabajadores son inversamente proporcionales. Y esto lo vamos a ver después porque estas dos variables se multiplican. ¿Bien? Entonces lo que queríamos ver, aquí vamos a descartar el tiempo porque en este caso, para este problema, los trabajadores y el terreno de trabajo son directamente proporcionales. Pero aquí dice que las 8 horas se mantienen, porque nos pregunta por cuántos metros cuadrados, ¿cierto? Por el terreno que van a trabajar los trabajadores, ¿cierto? ¿Cuántos metros se pueden sembrar si es que aumenta a 48 los trabajadores? En las mismas condiciones, o sea, en las mismas 8 horas. ¿Ya? Aquí el tiempo es el que se permanece constante. Por lo tanto, son los 630 metros partido en los 8 trabajadores, eso me forma una constante, ¿ya? Y esa misma constante debería ser para los mismos 48 trabajadores que van a cubrir no sé cuánto, pero debería dar lo mismo que acá, ¿ya? Entonces, fijémonos qué es lo que da acá. ¿Cuánto es 630 dividido en 8? 630 dividido en 8, que esas son las dos variables que son directamente proporcionales. 630 metros cuadrados dividido en 8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto serían 630 dividido en 8? Me parece que no es un valor entero, pero igual lo vamos a deducir. ¿Ya? Me El sale 600... 78,75. ¿Ya cuánto? ¿De nuevo? 78,75. 71, No, 70, 78,75. 78,75. ¿Ya? Eso Ese es lo que mismo. nos da. ¿Ya? Y eso mismo nos tiene que dar en la siguiente fracción, 78,75. Por lo tanto, este 48 que vemos acá lo vamos a pasar multiplicando al 78,75. Entonces, nuestro valor, que son los metros cuadrados, ya que va a sembrar, va a estar dado por la multiplicación de 78,75 multiplicado por 48. ¿Cuánto da esa multiplicación? 3.780. 3.780. Entonces son 3.780 metros cuadrados que logran sembrar 48 trabajadores. O sea, al aumentar los trabajadores puede aumentar el área de trabajo, ¿ya? Bajo las mismas condiciones, o sea, en esa misma jornada de 8 horas. ¿Se dan cuenta? Y esa es una proporcionalidad directa. Pero el tiempo en este caso trabaja de manera inversamente proporcional con la cantidad de trabajadores. A medida que aumentan los trabajadores se pueden tardar menos tiempo. ¿Ya? Pero así es como vamos trabajando. Bien, muchachos. Ya se nos acabó el tiempo de hoy. Después les voy a dejar algunos problemitas para que vayan trabajando la proporcionalidad directa, ya que es muy importante que la vayan trabajando. Y en la próxima clase, o sea, el próximo lunes, nos vamos a pasar a la proporcionalidad inversa. ¿Ya? Y ahí vamos a estudiar un poquito cómo se relacionan las proporciones inversas. Bien, muchachos, lo dejamos hasta aquí por el momento. ¿Ya? Para que vayan a descansar ya, que estén descansando, porque ya terminó su jornada. Son las 4:15 casi. ¿Ya? Nos estamos viendo próximamente. Que estén súper, súper bien. Chao, chao. Chao, chao, profe.